Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Usechando Ando. Hoy estaremos hablando con Lourdes Ubieta, una reconocidísima periodista venezolana, compatriota, colega, amiga, con una amplia trayectoria en el mundo de la información, en el mundo de la política, porque Lourdes es politólogo, también es comunicadora social, es una mujer entregada, apasionada de lo que hace y hoy está, bueno, súper de primera en Univisión Radio como presentadora de noticias, también está en Radio Mambí, que es parte también de la cadena, y es sindicada en los Estados Unidos a través de las distintas sucursales de las radios de Univisión. Entonces, le damos la bienvenida a Lourdes porque hoy vamos a hablar de medios de comunicación, de balance en la información. ¿Y quién más que tú, Lourdes, para hablarme de eso? ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida. Hola Marianela, qué placer estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Te voy a hacer una pregunta que atañe al vivir en Norteamérica y que he estado leyendo en muchísimos de los periódicos, en revistas especializadas. Y quiero tu opinión sobre la pérdida de fe que hay en los medios de comunicación, la pérdida de fe que hay por parte del público en los periodistas en los últimos años, que ha venido mermando gradualmente y que no sabemos a dónde vamos a ir, porque cada vez hay más lo que se llama fake news. ¿Cuál es tu opinión de este panorama que se vive actualmente en los Estados Unidos, que es la cátedra del periodismo mundial, si se quiere? Sí, bueno, los grandes medios, ¿no? De los grandes medios del mundo están en Estados Unidos, lógicamente, Sí, una referencia informativa para todo el planeta. Mira, yo creo que la politización es lo que ha venido digamos, a desmeritar un tanto para el público la credibilidad de los medios de comunicación. Y no solamente de los medios, sino de los grandes periodistas, ¿no? También las grandes referencias periodísticas, pues se han politizado y eso ha debilitado la credibilidad que tienen el ciudadano de a pie, el ciudadano común, el ciudadano de todos los días, que sintoniza un noticiero o revisa un medio digital o compra un periódico, cada vez menos, pero también por lo menos los domingos la gente compra el periódico y entonces o escucha un programa de radio para tratar de recibir información real, como tú decías, el problema de los fake news, ¿no? Eso también se ha multiplicado por la accesibilidad que hay ahora por la tecnología a medios digitales. Entonces tú tampoco correcto. conoces el origen de la noticia, entonces puedes creer que algo es una noticia verdadera y realmente es una noticia que está manipulada con un poco de verdad, un poco de mentira, un poco de especulación, de amarillismo. Entonces, bueno, todos esos ingredientes han venido a socavar lo que antiguamente conocíamos como precisamente, ay, voy a ver el noticiero de las 11 de la noche para estar informada o el de las 12 del día, voy a escuchar a fulano de tal porque él siempre dice la verdad. Ya todo eso se ha perdido en una gran medida, ¿no? Por supuesto, todavía quedan algunas referencias informativas, pero mira, lamentablemente, si desde el momento que tú un medio le dices es de izquierda o es de derecha, ya de qué estamos hablando, Marianela. ¿Y por qué? Si un medio de comunicación debería de tener una línea neutra, o por lo menos tratar, sí, neutra, no objetiva, porque la objetividad estamos claros que 100% no se logra nunca y es de los principios que se enseña en la escuela de periodismo. Pero la neutralidad, el acercarnos al centro, ¿por qué tanta polarización en los medios de comunicación en este momento? Bueno, porque los medios obedecen a intereses muy importantes. Recuerda que hay fundaciones multimillonarias que le mandan dinero a medios de comunicación. Por ejemplo, la fundación de George Soros es uno de los grandes donantes de medios como El País de España. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué puedes esperar tú cuando tú estás recibiendo dineros de organizaciones, de ONGs que tienen una línea A o B o C o D? O sea, lamentablemente es así. ¿Y los periodistas qué les pasa, Marianela? Los periodistas lo que les pasa es que o te adaptas o te tienes que ir. Muchos periodistas se te han tenido que adaptar y peor, censurarse. Ah, mira, si hay algo terrible en este negocio o en este oficio, es la censura. Pero más terrible aún es la autocensura.
Cuando tú dices, déjame no decir esto, no escribir esto, no hablar de esto, porque no me quiero perjudicar, no quiero perder mi trabajo, no quiero perjudicar al medio donde trabajo o a mis compañeros de trabajo. Entonces, mira, estamos viviendo momentos bien difíciles donde hay una serie de elementos que confluyen para que suceda lo que tú inteligentemente pues has captado, ¿no? Me has llevado a uno de los primeros podcasts que hice fue sobre el tema de la censura y el tema de cancelación que está sucediendo en estos momentos y que no puedo dejar de tocar contigo porque lo acabas de mencionar. Cuando entonces el periodista se calla porque no quiere ser cancelado. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta cultura de cancelación que impera, que en estos momentos no puedes tener una opinión, aun cuando hay temas sobre la mesa que son muy relevantes y que necesitan discusión, pero pareciera que no se pueden discutir ya? Bueno, no se pueden discutir porque esta nueva teoría que en Estados Unidos conocemos como el woke, ¿no? O que es lo mismo que tú estás hablando de la cancelación, es cualquier cosa que vaya al pensamiento contrario de estos nuevos pensamientos progresistas es enemigo. Nosotros, los que no pensamos de esa manera, hemos siempre sido tolerantes con pensamientos más progresistas, pero resulta ser que ahora los intolerantes son precisamente los que se quejaban de intolerancia. ¿Qué pasa con eso? Mira, es muy triste que en un país como Estados Unidos hayamos llegado a los niveles que estamos llegando, donde todo lo tradicional está mal visto, donde todo lo conservador está mal visto. Y déjame explicarte algo. Podemos o no podemos estar de acuerdo con el aborto, podemos o no podemos estar de acuerdo con el matrimonio gay, podemos o no estar de acuerdo con la educación que se están dando en las escuelas públicas, pero hay algo que sí en un país del primer mundo y un país civilizado como Estados Unidos siempre ha existido, que es el respeto por la opinión del otro. Y ahí hay un problema grave en este momento, porque ahora no se está respetando la opinión del otro. Es te cancelo, te elimino. O estás conmigo o estás contra mí. Y eso desde el punto de vista social también es muy peligroso. Me hablas del peligro, pero ¿qué está en riesgo? Mira, está en riesgo desde la política, cuando te hablo de la política no te hablo de los partidos políticos, sino de la manera de hacer política, la manera de accesar y de llegar a estructuras de poder donde tú vas a afectar la vida de millones de personas. Hablemos de escuelas públicas, hablemos de representantes estatales, hablemos de senadores estatales, para no hablar de federales, donde se discuten las leyes, donde se reforman los contenidos universitarios, los contenidos en las escuelas de nuestros hijos. Tú vas formando una sociedad que es completamente distinta a los valores tradicionales en los que fue fundamentado este país. Está bien si tú como individuo y como familia lo quieres hacer. Lo que no te lo pueden es imponer, que es lo que trata la cultura de la cancelación, imponerte un modelo marxista, socialista, que no estás de acuerdo. Si tú estás de acuerdo, perfecto, you go with the flow, pero resulta ser que no estás de acuerdo con eso y no me quiero someter a lo que me están obligando estas nuevas directrices en los Estados Unidos. Entonces aquí tenemos un país dividido a la mitad, donde la mitad es conservadora de ir a la iglesia, de los valores de la familia, de celebrar el Día de Acción de Gracias, de permanecer juntos, unidos, etcétera, etcétera, casarse, etcétera, tener hijos, o lo que tú consideres conservador dentro de ese grupo de gente, y otros que es todo lo contrario, que no importa que sea lo contrario, te repito, pero me respetas a mí mi derecho de estar del otro lado de la acera. El problema es que ese respeto se está perdiendo y lo vemos todos los días en las calles. Y no pudiese decir este otro lado, y por ser abogado del diablo, pero es que son ustedes los que no quieren progresar. Esta es la nueva realidad. Este es el nuevo mundo. Y esta es la manera en que ustedes tienen que evolucionar. Bueno, Esta otra parte puede evolucionar hacia este otro lado. tú no puedes generalizar en temas personales e individuales, ¿no?
Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, y tú también, dentro de la comunidad gay, grandes amigos. Y yo, por lo menos que soy Hermanos, conservadora, hermanos, hermanos del alma. exactamente, hermanos del alma. Y yo felices con ellos, que tengan su vida y que tengan su derecho. ¿Quién se va a poner hoy por hoy en su sano juicio al matrimonio homosexual? Yo no tengo nada en contra de eso, en absoluto. Por el contrario, le digo, cásense para que vean dónde se están metiendo. Te vas a Para casar, bueno, half, como decía Eddie Murphy, half, que entiendas el tema de la mitad. Exacto, ¿tú te quieres casar? Bueno, qué buenísimo, después me cuentas, ¿no? Tengo ya varios divorciándose, por cierto, porque es que es así, o sea, lo que te quiero decir es que la sociedad tienes que desexualizarla, no es un tema sexual. Fíjate, a donde voy es que mi derecho termina donde comienza el tuyo, y así siempre ha sido también en los Estados Unidos, por eso es que ha sido el país de referencia en muchísimas cosas en el mundo, ¿no? El de los derechos individuales, ¿verdad? El del respeto al ciudadano, a las instituciones. ¿A dónde voy con esto? Tú no puedes obligarme a mí, a que yo pertenezca a algo que no soy. O sea, tú no me puedes obligar a mí a que yo sea gay si yo no soy gay. Tú no me puedes obligar a mí a que yo me haga un aborto cuando yo soy pro vida. Tú no me puedes obligar, tú no me puedes decir a mí que eso está bien desde el punto de vista religioso, el que sea, el que a ti te dé la gana, por el cual tú seas pro vida. Tú no me puedes discutir eso a mí. Yo cuando hablo sobre el tema del aborto, que es un tema tan delicado, porque fíjate, es un tema que como mujer y como madre a mí me impacta mucho. Y yo siempre digo, Marianela, y a las personas que nos escuchan, que ninguna mujer, estoy segura, se quiere hacer un aborto. Pero hay circunstancias en la vida muy duras que obligan a una mujer a hacerse un aborto. Y yo jamás en mi vida juzgaría a una mujer por hacerse un aborto. Donde yo digo que está el error es en el siguiente. En vez de utilizar los dineros de los contribuyentes en los Estados Unidos para pagar clínicas para hacerse abortos, ¿por qué no utilizamos esos recursos para evitar que se los tengan que hacer? Es decir, la educación sexual temprana, el acceso a los métodos anticonceptivos, porque por muy liberal que tú seas, hacerse un aborto no es ir a comerse un sándwich cubano en un bakery en Miami. Es una intervención quirúrgica. Es una intervención, pero además emocional, que quizás en el mismo momento no te das cuenta, pero años después, años después, eso te pasa la factura. Entonces, yo considero que el dinero de los contribuyentes, porque acuérdate que no hay dinero del Estado, hay dinero de los contribuyentes, que el dinero, y ahí es donde yo soy conservadora, ¿cómo van a usar los $30 que me quitan a mí de cada 100 que me gano, trabajando como se trabaja en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo quiero saber a dónde va mi dinero y yo no quiero que mi dinero se use para maltratar a mujeres haciéndose abortos. Yo quiero que si van a usar el dinero para abortos, que sea para prevenir los abortos, para que las muchachas, las mujeres, quien sea, no se tenga que someter a un aborto. La prevención, la educación, la formación. Eso por decirte, pero tú como sociedad no me puedes obligar a mí a que yo aplauda el aborto. No me puedes obligar. Este país está dividido a la mitad, sumamente dividido. Y el principal problema es que creo que la teoría de Gramsci se está evidenciando en los Estados Unidos, que era, dame unas generaciones, versión corta de una historia larga, entremos poco a poco a través de las universidades, la educación, y dominaremos, la izquierda dominará el mundo. Y bueno, en Estados Unidos, lamentablemente, esos laboratorios de izquierda, que son las grandes universidades en los Estados Unidos, bueno, ahí estás viendo el producto en la calle y lo que estamos viviendo. Entonces, ¿crees firmemente que hay laboratorios de izquierda en los Estados Unidos, que se está manifestando progresivamente un giro de una nación democrática, quizás el último, si se quiere, bastión de la democracia que queda en el mundo, y que en estos momentos ese desbalance se está viendo entonces reflejado en todo lo que es medios de comunicación, porque por lo que escucho,
de cierta manera, no solamente han infiltrado las instituciones educativas, sino los medios de comunicación. Los medios de comunicación en su mayoría son liberales y progresistas, en su mayoría. Y eso no lo digo yo, tú pones una cadena como CNN a la hora que sea y tú la escuchas 15 minutos y te das cuenta exactamente cuál es la línea editorial de esa cadena de noticias. Que afortunadamente llegaron los últimos ratings y no la ven ni 800,000 personas. Yo creo que Usechando lo ve más gente que lo que ve CNN. Y Tan tienes bella, mi cuántos meses amiga. en el aire, tienes pocas semanas en el aire. No, te lo digo en serio, los últimos números de CNN no llegaban a 800,000 personas. Marianela, tú eres una persona de medio, eso no es nada. Sí, Marianela, 800 entendiendo. mil personas de una población de 300 millones de personas en los Estados Unidos te dice lo mal que está la cadena, pero también te dice otra cosa, que es lo que quiere el público. Y lo que quiere el Exactamente. público es, volviendo al inicio de tus preguntas, es, ¿qué quiere el público? Bueno, el público quiere opinión. Entonces tú ves que los programas de opinión son los que están en primer lugar de sintonía. ¿Por qué? Porque la gente quiere reflexión, la gente quiere esto, la gente quiere discusión, no solamente una persona allí fría dándote una información. La gente quiere más, quiere muchísimo más. Y más es esto lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, que por supuesto habrá 50,000 personas a favor y 300,000 en contra y 500,000 en el medio. Normal, Exacto. Pero dicen normal. mucho también, y se habla muchísimo, que parte de esta ruptura o esta división que existe en los Estados Unidos fue creada por la última presidencia, por el presidente Trump. Dicen que su discurso ofensivo, que su discurso divisorio, que esa forma tan arrogante de hablar al público norteamericano generó un resentimiento o removió sentimientos en las áreas liberales que estaban como adormecidas y que él las revivió y que precisamente eso fue lo que le dio vida a su campaña política y a su presidencia. Bueno, no ganó, pero no es el tema. Eso, esa referencia, ese discurso que uno escucha en las calles, que uno dice, bueno, eso no es verdad, ¿qué tanto de esto es cierto? Tú que has Mira, estado tan cerca de los dos lados. mira, parte del problema es que este woke culture eh, son como de cristal, ¿no? Son como si tú le estuvieras hablando a un niño de 5 años. Es una inmadurez social tremenda. Eh, Elegir un presidente, tú eliges un presidente por una serie de condiciones, ¿no? Que tú estás de acuerdo y de planteamientos que le haga con lo que tú estás de acuerdo, no. Uno no elige desde la madurez y desde el conocimiento, ¿no? A un presidente porque me caiga bien o porque sea simpático, porque toque bien el saxofón o porque baile bien tango o porque sea un playboy multimillonario. Te acabo de mencionar a 3 presidentes, ¿no? Diciéndote eso. Uno vota por una serie de propuestas que hacen los candidatos y si tú estás en un partido, bueno, porque es parte de tu partido. Yo soy independiente, yo no pertenezco a partido político y jamás me inscribiría en un partido político, no porque tenga nada de mala, sino que para poder hablar como yo hablo, tengo que ser independiente, ¿no? Entonces, el presidente Trump, todo es como siempre a quien tú le preguntes, ¿no? Sí, El presidente Trump tuvo grandes aciertos en política exterior, tuvo grandes aciertos en política económica, revivió el tema del amor a los Estados Unidos, del patriotismo, este tipo de sentimientos, de la familia, primero a Estados Unidos antes que nada, o sea, esos valores que eran como digamos, históricos en los Estados Unidos, los revivió. Había que ver un rally del presidente Trump. Eso es algo, mira, yo he cubierto la reelección del presidente Bush, las 2 elecciones del presidente Obama, la del presidente Trump en su primera elección en el 2016 y ahorita en que ganó el presidente Joe Biden. Yo nunca he visto, ni siquiera con Obama en su primer gobierno, que era algo
increíble como lo Sí. querían y lo seguían, el fervor y ¿cómo te digo? El fanatismo por el presidente Trump, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Trump? Que era como un elefante en una cristalería, ¿no? Tipo narcisista, un tipo de un neoyorquino, un tipo de Brooklyn, que ya sabes que hablan golpeado, un tipo con unas salidas que no eran para nada políticas ni diplomáticas, pero que es precisamente lo que a un gran sector de la población le gustaba, ¿entiendes? Que era un pseudo patán, ¿no? Una persona que te sale con patanerías, no sin querer insultar ni mucho menos al expresidente, quiero decir, una persona brusca, ruda, hasta maleducada en algunos momentos, ¿no? Pero que llevó al país a una situación económica, financiera, que nunca habíamos tenido en los Estados Unidos, por lo menos en los últimos 40 años, ¿no? ¿Qué pasa? Toda esa situación del presidente, que además tenía una actitud tremenda de carrito chocón, ¿no? Se peleaba con mucha gente, se peleaba con antiguos aliados. Yo creo que ese fue su gran error también, la actitud de carrito chocón, porque tú puedes estar en el poder, pero no solo en el poder, ¿no? Y todos esos sectores se confabularon, se unieron para que el presidente perdiera. Y desde que el presidente el presidente Trump ganó la primera elección, esos 4 años fueron de ataques frontales a la administración del presidente Trump. El presidente Trump era como una figura incómoda dentro de Washington, muy incómoda en lo que es el establishment en Washington. Entonces, ¿qué pasa? Estos nuevos sectores, de estos que estamos hablando, el woke generation, la generación de cristal, como les dicen otros, bueno, cada vez que Trump decía cualquiera de sus expresiones o veían, ¿no? aquella manera del presidente de actuar, mira, lamentablemente hubiesen preferido un tipo más como Obama, ¿no? El amigo de todos. Ay, quiero ser amigo de los iraníes, ay, no, yo quiero ser amigo de los cubanos, no, no quiero problemas con nadie. Y bueno, mira, lamentablemente, o eres potencia o no eres potencia, ¿no? Tú no puedes ser amigo de todos, que es un poco también lo que está pasando ahora con la administración de Biden. Ahí están levantándole las sanciones a Venezuela, ahí están levantando, van a volver al pacto nuclear iraní, le van a levantar las sanciones a Irán. Es como no queremos problemas, vamos a ser todos amigos, vamos a volver a unirnos todos. Totalmente diferente a la posición del presidente Trump, que era Estados Unidos primero, y aquí no nos arrodillamos ante nadie, ni ante los chinos, ni ante los Norcorea, y sanciones a Es otro estilo de gobernar, ¿no? Y un estilo que le valió al presidente Trump 75 millones de votos. O Sí, sea, sí. sacó más votos en la segunda elección que en la primera. Y ya eso estaríamos hablando de un tema electoral que es sumamente profundo, pero para no alejarnos del tema de Sí, comunicaciones, de este tema político que directamente influencia a la opinión pública y asimismo a lo que, porque esto es lo que está tras bastidores, al fin y al cabo. Esta parte política es lo que está tras bastidores y esto es lo que está rigiendo cómo se está manejando el tema de libertad de expresión y el tema de balance en los medios de comunicación que no existe en este momento. Entonces, ¿cuál es el llamado y cómo buscamos un balance dentro de los medios de comunicación y una justicia para que la gente pueda seguir recibiendo información que sea neutral, que puedan encontrar información en donde puedan realmente hacer ellos forjarse una opinión personal porque tienen información veraz? yo te diría que muchos periodistas se han ido a plataformas digitales como precisamente YouTube para poder decir en YouTube lo que no pueden decir en una cadena de señal abierta o en un medio de señal abierta donde estén empleados, ¿no? Está habiendo censuras también en YouTube, ¿ok? Bueno, y en YouTube, en Twitter, en Así Instagram, es, porque claro. ahora una persona que dice algo y que no le gusta el colectivo, entonces también lo sacan de Twitter o también lo sacan de Instagram y De lo cancelan. Facebook y Y de de Facebook te Facebook. cancela, el cancel culture, no existes. Tú no vas a decir eso.
no es ni siquiera es su opinión, sino que sencillamente no lo vas a decir, no está permitido. Imagínate dónde estamos llegando, ¿no? Sí, Entonces, ese tipo, aún ahí hay espacios todavía para poder manifestarte. Oye, y de parte y parte, no solamente lo estoy diciendo de los más conservadores, sino también de los más liberales, ¿no? ok. Estas mismas plataformas como podcast y todo esto, ya uno lo que está yendo y lo que nos muestran los números es que el oyente o el televidente van al contenido específico. Es decir, si yo quiero saber de política, voy a este y a este medio. Si yo quiero saber de deporte, voy a este medio. Es decir, la información se ha especializado. Entonces ya tú no buscas en un mismo lugar todo, sino tú dices, bueno, quiero saber de noticias locales, me voy a un canal local, a un medio local. Quiero de noticias nacionales, busco un medio nacional. A sabiendas de que, bueno, los medios tienen una política editorial que es válido, pero que hoy por hoy, si tú eres un verdadero consumidor de noticias, tú sabes cuáles son los portales y cuáles son los medios que puedes visitar. En líneas generales te puedo decir que la señal abierta está desapareciendo, todo es básicamente, va hacia OTT, todo lo que es digital, y que acuérdate que también estamos en una época de las tres líneas, de los titulares. La gente tampoco está profundizando mucho, Marianela, en informaciones importantes. La gente se queda en un titular. Sí. Y Bueno, ya acostumbradísimos a lo que se llama noticias en píldora. Me quedo con una síntesis, con un sumario y creo que esa es toda la noticia y no entendí en exactamente. absoluto el desarrollo ni las partes y si dentro del mismo cuerpo de la noticia hay opiniones que te ayudan a entender por qué el titular se hizo de la manera que se hizo. Si tú no lees hacia Así es. adentro, entonces ¿cómo haces tú para mantenerte lo más objetiva posible? El tema conmigo es que yo sé quién es mi público, ¿no? Yo creo que uno cuando hace radio en señal abierta tiene que saber quién te está escuchando. Yo estuve 10 años en Actualidad Radio en Miami con un show en primer lugar de sintonía. Y no es porque uno sea gran cosota, ni es que tú te las sabes todas, ni nada que ver, sino porque yo sabía quién me estaba escuchando, yo sabía quién era mi público y yo sabía lo que mi público quería escuchar. O sea, yo trabajo para el público. Lo que el público le gusta, lo que el público yo sé que quiere, es lo que yo busco. Eso no es Ahora que estoy, complacer, Lourdes. mira, sí, yo los complazco, efectivamente. Recuerda que esto también es el show business, ¿no? Ok. Esto es parte del show business. Y tú tienes que lograr darle a tu público lo que quiere, porque tú también necesitas números y el medio donde tú necesitas números para poder vender publicidad. Esa es una realidad Correcto. de Ese es la el que nadie negocio. habla, pero que nosotros sí hablamos. Entonces, pero esa es Sí. una realidad. Tú tienes que ser vendible, tú tienes que tener un producto que venda, que se escuche, que se vea para poderlo comercializar, ¿no? Para poderlo hacer que monetice. Entonces, ¿qué ha pasado en este cambio que yo hice a una emisora que es muy conservadora, muy tradicional en Miami? Lo primero es saber quién es mi público. Yo sé exactamente que me está escuchando. Yo empecé en septiembre del año pasado en un horario de 7 a 9 de la noche, que luego en enero en Univisión Radio me cambiaron para de 4 a 6 de la tarde. A mí me gustaba mucho la noche porque a mí me gusta mucho el público de radio en la noche. Pero bueno, entiendo que la radio decía, tenemos aquí a esta persona, vamos a tratar de aprovechar que ella está aquí para levantar los números de la tarde. Y fíjate, Marianela, que revisando los números, hemos tenido en 4 meses en mi show 176% de crecimiento y estoy en segundo lugar de sintonía frente a emisoras que tienen décadas en el aire, Sí. Ujú, décadas. Y yo ujú. tengo 5 meses en ese horario. Nuevamente, no es que yo sea un genio de los medios de comunicación ni nada de eso, sino que es lo siguiente, que yo siempre le digo a las personas que me escuchan que les gustan los medios, mira, tú tienes que conocer a tu público. Si tu público es víctima del exilio, cubanos, nicaragüenses, venezolanos, etcétera. Tú tienes que hablar de Cuba, tú tienes que hablar de Venezuela, tú tienes que hablar de Nicaragua, tú tienes que hablar de lo que está pasando en los países, de lo que ellos vienen. Eso en primer lugar.
Segundo lugar, tú tienes que hablar de los temas que son comunes a todos, impuestos, peajes, escuelas públicas, las políticas del condado, de las ciudades. Todos esos son puntos que no unen, porque acuérdate que Miami es una de las ciudades más difíciles para trabajar en medios de comunicación, porque es una diversidad de público tremendo, no solamente de nacionalidades, sino de edades, de Sí, es muy posiciones, de difícil. política. Es un mercado dificilísimo, ¿no? Y adicionalmente a eso, algo que también hay que tomar en consideración cuando tú estás programando, cuando tú estás diciendo de qué voy a hablar yo en este programa de radio en las próximas 2 horas, tienes que también tener algo que los divierta, que los entretenga. No, porque la gente tampoco quiere estar escuchando, la gente está cansada de estar escuchando de política y de este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cosas que te puedan interesar. Entonces tienes que ser muy creativo a la hora de programar para tu público, sabiendo quién es tu público. No es lo mismo una emisora en Miami que una emisora en Bogotá o en Buenos Aires o en Caracas. Es muy diferente. Y bueno, mira, ahí ya también la participación del público, dejarlo que el público participe, que el público te llame, que puedas tener discusiones vía Abiertas con telefónica, ello. abiertas con tu público, que tu público pueda decir lo que le dé la gana decir, lo que sienten decir y que tú lo puedas dejar hablar sin censurarlo, ¿no? Y en eso yo tengo que decirte que a pesar de todos los señalamientos, Univisión, que si es liberal, que si es esto, que si es aquello, a mí jamás en la vida, en Univisión, ni en ningún medio, tengo que decirlo, me han dicho no hables de esto, no me hables de aquello, vamos a bajarle por aquí tú sabes, a la opinión o súbele por allá. Absolutamente jamás, jamás. Nunca me ha pasado eso y hemos tenido dificultades importantes de personas pues que critican una política editorial como la de la emisora donde yo estoy, pero en ningún momento. ¿Por qué? Porque aquí está la clave de todo, Marianela. Yo no digo nada, absolutamente nada, que yo no tenga las evidencias. Yo Bueno, de eso se jamás trata. hablo si no tengo evidencias. Entonces, eso yo creo que ha sido durante toda mi carrera lo que me ha salvado de que la gente no me crea, porque verdaderamente lo único que tengo es que la gente me cree. Y la gente Y me qué bueno. cree porque no lo digo yo digo, yo hablo con evidencias. Si no Bueno, y de hay eso se trata la evidencia, no hay investigación. historia. De eso se trata la investigación periodística, de que no simplemente estés dando una opinión vacía, sino que te respalden unos hechos, que te respalde una teoría que tenga fundamento y que dentro de ese fundamento, aunque tengas una posición, tengas un desarrollo de tus ideas, por lo cual tú estás defendiendo posiciones. Pero ante lo que ocurre, me quedan dos cosas en el tintero y no me puedo ir sin hacerlas. ¿Ok? Dos preguntas. Somos venezolanas. El que estemos aquí y no haga esta pregunta, pues es criminal para ambas. Los venezolanos llegaban a los Estados Unidos por aire. Hoy están cruzando el Río Grande en busca de una mejor vida. ¿Qué piensas de esto? Bueno, la tragedia de Venezuela eh, mayor es la tragedia humana. Ujú. Tenemos 6 millones de inmigrantes venezolanos eh, fuera del país, en las fronteras de América Latina, caminando como zombies, Ujú. tratando de ver qué país los recibe. El gran fracaso de estos 22 años de régimen criminal chavista ha sido precisamente el deterioro de la vida, de la calidad de vida de los venezolanos. Más allá de la corrupción, de que es un país tomado por el crimen organizado, por el narcotráfico, todo lo que significa el crimen organizado, las mafias, los grupos terroristas como Hezbollah que operan libremente en Venezuela, o la guerrilla colombiana que tiene tomado estados completos del país como el estado Apure. Más allá de toda esa tragedia, el pueblo venezolano ha sufrido duramente el hecho de haber elegido no una, sino varias veces a un golpista criminal que atentó contra las instituciones del Estado democráticas como fue Hugo Chávez y posteriormente hacer lo propio
con un sujeto como Nicolás Maduro. En política los errores se pagan muy, muy caros. Y justamente lo que pasó en Venezuela en el año 98, que se dieron a la tarea de desprestigiar a las instituciones, al poder judicial, a decir que esto es un país de corruptos, que estos son unos ladrones, que el otro, desmeritar todo lo que se había logrado en Venezuela en democracia. Esos vientos trajeron estas tempestades, ¿no? Sí. La destrucción de la institucionalidad del país y finalmente el apoderamiento del país por esta cuerda de criminales que todavía están allí y no sabemos hasta cuándo. De hecho, Mira, esos vientos de los que hablas, ese desprestigio de las instituciones, ese no hacer caso a la historia o querer borrarla, ¿hay vientos parecidos aquí? claro, así es, por supuesto. Mira, yo hoy mismo estuve en un evento con la fiscal general de la Florida y unos representantes estatales explicando en la Universidad Internacional de la Florida, en la Escuela de Derecho, explicando las consecuencias del cambio de la Constitución venezolana para aumentar el número de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se vino abajo. Chávez sabía que si tenía, y Maduro también, si tenía el control del Tribunal Supremo de Justicia, tenía el país en la mano. Y aquí en Estados Unidos hay un grupo de demócratas que le están pidiendo al presidente Biden que haga lo mismo, que aumente el número de magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Y el presidente Biden ordenó una comisión que estudie esa posibilidad para que antes de final de año le digan si conviene o no conviene aumentar el número de magistrados en la Corte Suprema de Estados Unidos. Eso es algo que imagínate tú, por eso es que estaba yo hoy en la universidad hablando de eso. En Venezuela eso causó el final de la democracia, porque utiliza el gobierno al Tribunal Supremo de Justicia como el órgano operador con decisiones hechas a la medida del Ejecutivo, no del Poder Judicial que tiene que ser independiente. Bueno, aquí están pidiendo lo mismo. Wow. No puedo extenderme más. Se nos acabó este tiempo. Me encantó que estuviste aquí. Nos deja una gran reflexión estas últimas palabras. Te pregunto por los Estados Unidos. Ante esa respuesta, ¿cuál crees tú, ya para cerrar, es la salida o solución ante este desbalance comunicacional? Hay que luchar. Mira, la democracia se defiende todos los días. No es que estoy viviendo en democracia, el mejor país del mundo y me voy a la playa, no. Aquí hay que defender los espacios democráticos todos los días y cada quien desde su trinchera. Eso desde la familia, desde la escuela, desde el trabajo, desde los medios. Todos tenemos que defender nuestros espacios democráticos y defender la democracia todos los días. No hay nada garantizado. Gracias, Lourdes, por estar con nosotros, amigos. Hay que defender la democracia. La democracia es una pradera, es una hermosura para ver, para vivir, para oler, pero hay que cuidarla. Hay que cuidarla con riego, con el riego de la fuerza y de la labor que es estar allá afuera, aprovechando todo lo que nos da, pero también dándole de regreso lo que necesita de nosotros, que es trabajo constante, que es amor, que es defensa, que es protección. Y yo creo que hoy hemos tenido una reflexión muy importante por parte de Lourdes. Me encantó conversar contigo, colega. Me encantó compartir este espacio inteligente con una mujer inteligente que seguimos trayendo al programa personas como tú para que este programa, para que este podcast tenga información que siempre deje una semilla en las personas para crear un mundo mejor, para crear una sociedad mejor. Y te doy las gracias nuevamente, Lourdes, por haber venido. Gracias a ti, Marianela, un placer y muchas gracias a todo este equipo de producción. Número 1 todos, por cierto. Número 1 el equipo que tienes. Gracias. Amigos, los espero en una próxima oportunidad. Cuiden la democracia como si fuera un bebé. Y bueno, estaremos pronto con ustedes, Usechando Ando.